Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para otro vídeo que, como siempre, viene cargado de chisme, análisis profundo y por supuesto muchísima emoción. Hoy, amigos, nos sumergimos una vez más en el fascinante universo de las estrellas turcas, específicamente en la vida de dos de las figuras más emblemáticas y queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo que les voy a contar hoy, prepárense, porque es algo que realmente me dejó boquiabierto y me tocó el corazón. El título lo dice todo: Kerem Bürsin revela el duro golpe emocional de Hande e impactante confesión. Así es, amigos, agárrense porque esto no es solo un chisme más, es una historia que va más allá, que toca fibras sensibles y nos revela una faceta de Hande que tal vez muchos de nosotros desconocíamos. Como siempre en este canal nos gusta ir más allá de la superficie. Nos gusta analizar, entender y sobre todo, empatizar con las vidas de nuestros ídolos. Queremos saber qué hay detrás de las portadas, de las sonrisas perfectas y de los romances de ensueño. Y hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a desentrañar, paso a paso, los detalles de esta impactante confesión de Kerem, que créanme, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Antes de sumergirnos en la información jugosa y en los detalles que nos dejaron a todos con la boca abierta, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola actualización, y me sigan en todas mis redes sociales. Así no se perderán nada de nada. Ya saben, en este canal estamos siempre al día con lo último del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, prepárense, porque nos vamos a sumergir de lleno en esta historia. Como les decía, el tema central de nuestro vídeo de hoy es la impactante revelación de Kerem Bürsin sobre el duro golpe emocional que enfrentó Hande Erçel. Para que entendamos la magnitud de esta confesión y el impacto que tuvo, es crucial que contextualicemos un poco. Todos recordamos con nostalgia la icónica pareja que formaron Kerem y Hande, ¿verdad? La química, la magia, la conexión en la serie Love is in the Air eran innegables, y esa chispa, ese amor, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La complicidad, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y por supuesto, como buenos fans, todos soñábamos con un final feliz, y vivieron felices para siempre tanto en la serie como en la vida real. Sin embargo, como suele suceder, la realidad, lamentablemente, es un poco más compleja y a veces agridulce. La relación entre Kerem y Hande, después de un tiempo, llegó a su fin. En un principio, ambos intentaron mantener una postura discreta, respetando su privacidad y la de sus fans. Pero poco a poco comenzaron a filtrarse rumores, especulaciones y, lo más palpable, la tristeza evidente en sus redes sociales, en sus apariciones públicas y en las entrevistas que concedían. Los fans con el corazón roto trataban de descifrar qué había sucedido, de entender qué había provocado la ruptura de esta pareja que parecía tan perfecta. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem reveló que causó tanto impacto? ¿Qué fue lo que hizo que esta confesión fuera tan especial y relevante? Bueno, la clave, amigos, está en la sinceridad. En una entrevista, Kerem, conocido por ser un hombre directo, honesto y que siempre dice lo que piensa, habló abiertamente sobre el momento en que Hande enfrentó un desafío muy personal, un golpe emocional que la afectó profundamente, que la marcó de alguna manera. No voy a entrar en detalles específicos sobre el origen de este dolor, porque, como ya he dicho, la privacidad de Hande es algo que debemos respetar por encima de todo. Sería irrespetuoso y poco ético de mi parte ahondar en aspectos que ella misma no ha compartido públicamente. Sin embargo, Kerem dejó muy claro que la situación fue extremadamente dura, un verdadero desafío, y que Hande demostró una fortaleza, una resiliencia y una capacidad de superación que dejó a todos impresionados. Lo verdaderamente impactante de la confesión no fue solo el hecho de que Hande había sufrido, de que había pasado por un momento difícil, sino la forma en que Kerem la describió. Habló con admiración, con respeto y con una profunda empatía. Habló sobre su valentía, sobre su capacidad para levantarse después de la caída, sobre su inquebrantable determinación para seguir adelante a pesar del dolor, del sufrimiento y de las lágrimas. En sus palabras se podía sentir, de manera clara y palpable, el respeto, la admiración y el cariño que aún siente por Hande. No habló como un ex con rencor, con despecho o buscando alguna forma de ganar atención o polémica. No, para nada. Habló como alguien que fue testigo de su fuerza, de su entereza, de su capacidad para luchar y que, de alguna manera, se sintió conmovido y profundamente afectado por la situación que le tocó vivir a Hande.
Kerem enfatizó de manera muy elocuente la importancia de apoyar a las personas en los momentos difíciles, de ser empáticos, de ser comprensivos y de ofrecer nuestro apoyo incondicional. Mencionó con un brillo en los ojos cómo Ande se mantuvo firme, cómo luchó contra la adversidad y cómo, al final, salió adelante fortalecida, convertida en una persona aún más fuerte, resiliente y llena de sabiduría. Este enfoque, esta forma de hablar, generó un debate muy interesante en las redes sociales, en los foros de fans y en todos los medios que se hicieron eco de la noticia. Muchos fans, que ya admiraban a Ande por su talento, por su belleza y por su carisma, sintieron aún más respeto por ella al conocer esta faceta más vulnerable, más humana y, sobre todo, más real. La vieron como una mujer de carne y hueso con sus propias batallas, con sus propias luchas y, por supuesto, con sus propias victorias. También se habló mucho en redes sociales y en medios de comunicación, sobre la relación que mantuvieron, sobre cómo, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo parecían perdurar. Muchos fans, con la esperanza de verlos juntos nuevamente, especularon sobre si aún existía algún tipo de conexión, si la llama del amor aún estaba encendida, aunque fuera de forma tenue. Sin embargo, Kerem, inteligentemente, no entró en ese tipo de detalles. Su objetivo quedó claro, era resaltar la fortaleza de Ande, enviar un mensaje de apoyo y admiración, y mostrar una vez más la gran persona que es, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La revelación de Kerem, amigos, nos invita a reflexionar sobre muchas cosas. En primer lugar, nos recuerda, de manera muy contundente, que las celebridades, por muy brillantes y exitosas que parezcan, son personas como nosotros. Son seres humanos con sentimientos, con miedos, con anhelos, con sueños y por supuesto con problemas. Sufren, lloran, se enfrentan a desafíos, pasan por momentos difíciles y tienen que lidiar con situaciones que a veces superan sus propias fuerzas. Es importante recordar esto y no idealizar sus vidas, ni esperar que sean perfectos o que siempre estén felices. En segundo lugar, la confesión de Kerem nos enseña la importancia de la empatía. Nos recuerda que debemos ser capaces de ponernos en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de comprender sus miedos y de ofrecer nuestro apoyo incondicional en momentos de adversidad. Kerem, con sus palabras, nos dio una lección de humanidad y nos mostró cómo se puede hablar de alguien con respeto, con admiración y con cariño, incluso después de una ruptura, incluso después de haber seguido caminos separados. Demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con un ex, y que el cariño y el aprecio pueden perdurar a pesar de las diferencias y de las decisiones que se toman en la vida. En tercer lugar, la historia de Ande, tal y como Kerem la relata, es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de perseverancia. Nos demuestra de manera muy clara, que por muy duro que sea el golpe, por muy fuerte que sea el dolor, siempre es posible salir adelante. Siempre es posible recuperarse, levantarse, aprender de la experiencia y seguir caminando hacia el futuro con la frente en alto. Nos enseña que la fortaleza reside en nuestro interior, en nuestra capacidad para superar los obstáculos, para aprender de nuestros errores y para crecer como personas. Nos enseña que con valentía, con determinación, con paciencia y con mucha fe, podemos superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Es importante destacar, y creo que es fundamental recalcarlo, que la confesión de Kerem no fue una forma de buscar publicidad ni de alimentar el morbo. No fue un intento de ganar atención a costa de la privacidad de Ande, ni de generar polémica o controversia. No, para nada. Fue en esencia un gesto de cariño, de respeto y de admiración. Fue una forma de reconocer la fortaleza de Ande, de celebrar su valentía y de enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos que están pasando por un momento difícil, que están luchando contra la adversidad y que necesitan saber que no están solos. Fue un gesto de humanidad, de empatía y de solidaridad. También es crucial, en este punto, mencionar el impacto que tuvo esta revelación en la industria del entretenimiento turca. En un mundo donde el drama, la especulación y a veces la manipulación son la norma, la sinceridad y la honestidad de Kerem fueron un soplo de aire fresco, una bocanada de aire puro. Demostró que es posible mantener una relación respetuosa y amistosa con un ex, que es posible hablar con cariño y admiración de alguien con quien se compartió una parte importante de la vida, y que la privacidad, la empatía y el respeto son valores fundamentales que deben primar siempre por encima de cualquier otra consideración. La reacción del público o era de esperar, fue en su mayoría positiva y muy favorable. Se elogió la madurez y la elegancia de Kerem al hablar sobre Ande, y se valoró la valentía de Ande al enfrentar sus desafíos.
Se generó un debate muy interesante sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de apoyar a las personas que sufren, y sobre la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo a veces tan individualista y superficial. Y sobre todo se reafirmó el cariño, la admiración y el respeto por ambos actores, tanto por Kerem como por Hande. Es importante tener en cuenta, y creo que es fundamental ser conscientes de ello, que aunque la confesión de Kerem fue reveladora, no sabemos todos los detalles de lo que Hande enfrentó. Respetar su privacidad es fundamental, es esencial, y debemos evitar especulaciones innecesarias, cotilleos morbosos y juicios de valor que no aportan nada. Lo más importante es centrarnos en el mensaje que Kerem transmitió. Hande es una mujer fuerte, valiente, resiliente y con una capacidad de superación admirable. Es una mujer que ha sabido afrontar los desafíos de la vida con entereza y que ha salido adelante fortalecida y llena de sabiduría. Esta confesión, amigos, también nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la cultura del espectáculo, sobre cómo a menudo se romantiza o se exagera la vida de las celebridades, sobre cómo se idealiza la fama y el éxito, y sobre cómo se olvidan, a veces, los aspectos más humanos y personales de las personas que están detrás de las cámaras, detrás de las portadas y detrás de las sonrisas. Nos recuerda que detrás de la fama, detrás del éxito, detrás de las sonrisas y los flashes, hay seres humanos que sufren, que sienten, que lloran, que se enfrentan a desafíos y que necesitan, como todos nosotros, nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro cariño. La historia de Kerem y Hande, a pesar de sus altibajos, es un reflejo de la vida misma. Nos muestra que el amor, la pérdida, la amistad, la superación y la resiliencia son experiencias universales, que todos, en algún momento de nuestra vida, las experimentamos y que aprendemos de ellas. Nos enseña la importancia de la empatía, del respeto, de la valentía y de la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Kerem Bürsin, con su confesión, no solo nos reveló un secreto, sino que nos regaló una lección de vida. Nos demostró que la honestidad, el respeto y la admiración pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles, incluso después de que el amor se transforma o se acaba. Y Hande Erçel, con su fortaleza, con su valentía y con su resiliencia, nos inspiró a ser mejores personas, a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, a no rendirnos ante la adversidad y a creer siempre en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Es fundamental, queridos amigos, entender que la vida de las celebridades no es perfecta. No se dejen llevar por las apariencias, por la imagen que se proyecta en las redes sociales o en las revistas del corazón. Detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, con miedos, con desafíos y con problemas como los nuestros. Recuerden siempre ser empáticos, respetuosos y sobre todo, apoyar a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están pasando por un momento difícil y a aquellos que, con su ejemplo, nos inspiran a ser mejores personas. El caso de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas, de cómo, a pesar de las dificultades y de los desafíos, el cariño y el respeto pueden perdurar, de cómo es posible mantener una relación amistosa con un ex y de cómo la privacidad, la empatía y la honestidad son valores importantes y fundamentales para construir relaciones saludables y significativas. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que les haya hecho reflexionar sobre algunas cosas importantes de la vida. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Qué opinan sobre la fortaleza y la resiliencia de Hande? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y escuchar sus reflexiones. No se queden callados, participen. Compartan sus ideas, sus experiencias y sus sentimientos en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia y aprender de ella, y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización, ninguna primicia y ningún vídeo. Activen la campanita para que no se pierdan nada de nada. Estén atentos a mis redes sociales para que estén al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, con más análisis y, como siempre, con mucha emoción. Hasta pronto. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.